visión, otra mirada. Esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos y we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal, bienvenidos a Desde Adentro, de este programa que se origina desde Israel, en las ciudades de Tel Aviv, y ahora estamos en Jerusalén, con tres historias de tres latinoamericanos. La primera que van a escuchar es un testimonio durísimo de una argentina que exige el retorno, que los regresen a casa de su cuñado, que está aún en poder, del grupo terrorista Hamás, secuestrado ese fatídico 7 de octubre del 2023. Otra historia, la de una mexicana, Michelle, que hace una obra lindísima con los corazones de niños en el África y en América Latina. Y la otra de un venezolano, judío, que hace 16 años llegó a Israel buscando un mejor futuro. Les invito a escucharlas. ...7 de octubre del 2023, un día que cambia sin duda la historia para miles de familias en Israel, en América Latina, en Argentina también, cuando el grupo terrorista Hamás secuestró, mató y todavía tiene en su poder a 59 personas. Dalia nos acompaña hoy. Gracias, Dalia, por tu tiempo, por tu testimonio. Todavía tienes gente ahí, todavía hay gente que no han liberado. Sí. Hay 59 personas que las tienen secuestradas, entre ellos 24 están con vida. Uno de ellos es mi cuñado, Eitan Horn. Y seguimos luchando porque entendemos que cada día que pasa sus chances de sobrevivir son menores. Jamás son los peores terroristas que existen en este mundo y los tienen en condiciones terribles. Y en una etapa liberaron a mi otro cuñado, a su hermano mayor Yair, el 15 de febrero. Fue un acuerdo que se hizo sobre 33 secuestrados que debería seguir para el resto y colapsó el cese de fuego por diferentes motivos. ¿Qué esperan? ¿Hay algún plan del gobierno israelí, del primer ministro Netanyahu? ¿Hay comunicación con él? Porque las familias también son muy cuestionadoras frente a lo que realmente está haciendo el gobierno israelí para soltar, para que ellos vengan y vuelvan a casa. Si fueran todos liberados el primer mes, no estaríamos cuestionando. Cuestionamos porque entendemos que pasó un año y medio, más de un año y medio, y ellos siguen ahí. Entonces no entendemos qué es lo que está pasando. No estamos hablando... son civiles. Mi cuñado Eitan fue secuestrado en sus boxers y descalzo de su cama. O sea, no es que estaban en un territorio no israelí, ni siquiera estaban en una acción militar. Fueron secuestrados en su casa, en su espacio seguro. Fueron secuestradas mujeres, niños. ¿Qué pretendemos? Que los liberen ya. Si hay un plan... Hay muchos planes y hay negociación. No nos olvidamos ni por un solo segundo que están negociando con Hamás, que son los mismos que asesinaron y violaron y quemaron y destruyeron comunidades enteras. Y es por eso que esperamos que todo el mundo libre esté a la par con nosotros. Porque si todo el mundo se pone a presionar Hamás y a decir esto no se hace, esto no es una manera de conseguir un Estado ni ningún reconocimiento internacional, entonces las cosas serían diferentes. Pero lamentablemente muchos países en el mundo optaron por decir no, son luchadores de libertad y hacen cosas que deben hacer. Y me cuestiono y no entiendo. No entiendo cómo violar a una mujer o secuestrar a una madre con sus 2 niñitos tiene que ver con luchar por libertad. Entiendo que son argentinos también, tienen Sí. esa otra nacionalidad. ¿Cómo ha sido el apoyo del gobierno argentino en este caso? Desde el primer momento nos han apoyado, intentado ayudar, por lo menos en las maneras que ellos pueden, tanto el acompañamiento acá desde la embajada como la presidencia, en el primer momento el presidente Fernández y ahora el presidente Milei. Milei ha declarado su apoyo y su alianza con el Estado de Israel. Nos sentimos acompañados
otra vez, si me preguntas cuál es el señal de que lo logramos, es que Itán y todos estén en casa, y no están todavía. Hay algunos gobiernos de América Latina que cuestionan todavía esto y no se han puesto del lado de Israel, y por ejemplo el gobierno colombiano ha terminado relaciones con Israel. Frente a eso, ¿qué llamado podría hacerle a esos otros gobiernos? Mientras que el Cana Buchbut tiene ciudadanía colombiana y está todavía siendo secuestrado en manos del Hamas. Su esposa Rivka es colombiana y su niño Rehem, que está por cumplir 5, y su padre fue secuestrado cuando el niño tenía 3 y algo. ¿Cuál es el llamado? El llamado es ponerse del lado de la verdad. Acá no hay mucho lugar. Acá solo basta con ver las imágenes del 7 de octubre y entender que hay terroristas y hay personas que tienen que ser liberadas. Y llamo a todos esos gobiernos a ponerse en nuestros zapatos y decir qué harían ustedes si 251 ciudadanos de ustedes fueran secuestrados en una invasión de un grupo terrorista a su tierra, ¿no? Estoy segura que todos harían cosas mucho más drásticas de lo que está haciendo Israel. Israel está haciendo dentro de todo medida, no es que no han habido errores, y lamentablemente hay civiles que se mueren y es terrible y hay que condenarlo. Pero sí, el llamado es a todos los países que si realmente quieren terminar esto y que haya acá estabilidad y paz en la región, la llave es 59 secuestrados en casa. ¿Han tenido pruebas de vida? Y Yair fue liberado el 15 de febrero y estuvo con Eitan casi toda la época, así que esa es la prueba que tenemos desde entonces, nada. Dale, te agradezco por tu tiempo. Muchísimas gracias. Por NTN 24, el canal de las Américas. Bueno, una mexicana en Israel nos acabamos de encontrar y haciendo una labor tan hermosa como es trabajar con niños. ¿Cómo te llamas? Me llamo Michelle. ¿Y cómo Michelle de México llega a Israel? Pues yo decidí hace casi 4 años, junto con mi esposo, tengo 2 niños chiquitos, en ese entonces el chiquito era un bebé, y decidimos que queríamos un cambio en nuestra vida, a un país en donde nos sintiéramos, simplemente estábamos buscando un cambio. Israel es una oportunidad para nosotros, gracias a Dios. Con la ley del retorno, los judíos podemos aplicar para ser ciudadanos aquí, entonces decidimos mudarnos para acá hace casi 4 años. ¿Y cómo es la vida en Israel? La gente, nosotros que hemos venido hasta acá nos han dicho, es peligroso. ¿Por qué vas allá? Están en guerra. A tanto el debate, ¿no?, de lo que pasa en la Franja de Gaza. ¿Cómo es vivir en Israel? Es muy interesante. Obviamente, por supuesto que hay un antes y un después, ¿no?, del 7 de octubre. Yo me vine aquí a vivir, tomé esta decisión principalmente porque no me sentía segura en México y no tenía la libertad para hacer lo que quería hacer, y decidí que esa no era la forma en la que quería vivir. Entonces me vine para acá. Israel es un país muy, muy seguro, es un país maravilloso, es un país que siempre está buscando cómo mejorar, cómo crecer. Sí, claro que vivimos en una situación, en una realidad en la que ha tenido que desarrollar ciertos sistemas de defensa o lo que sea para protegernos de la gente que nos rodea por claras razones, pero es un país que de verdad la gente es buena. La gente es buena. Aquí árabes y judíos convivimos como en el día a día. Ustedes podrán ver caminando por las calles, en las organizaciones. Hay muchísimos árabes con los que convivimos. Las maestras de mis hijos en las escuelas son árabes, los dejo a su cargo. Entonces creo que hay una misconcepción, falta de información. Muy diferente. Ahora, después del 7 de octubre es interesante porque cuando hablo con israelíes y les digo que me mudé aquí porque no me sentía segura, me dicen, ¿y luego? Claro. No, gracias a Dios me sigo sintiendo segura, más segura aquí. Tenemos, como dije, un sistema de defensa que al principio, claro que era muy aterrador. Mis hijos sufren mucho de eso, tener que correr a un refugio, tener muchas veces yo que protegerlos con mi cuerpo, de que no nos caiga un misil, pero pues es la realidad en la que vivimos y nada. Y además de eso, están haciendo un trabajo que es muy gratificante, que es ayudar a niños, y se llama Save a Child's Heart. Salvemos el corazón de un niño, y con lo que nos han mostrado, que estamos mostrando también a nuestra audiencia en América Latina, es ayudarle a los niños de muchos países del mundo a lograr su corazón. ¿Cómo ha sido ese trabajo? 2 meses me dices que llevas apenas acá. Hace 2 meses. Cuando estaba buscando, yo no conocía en ese momento la organización, soy muy nueva en el país.
pero instantáneamente me atrapó porque me chocó. Me checó cuando me dijeron niños de países en riesgo que no tienen acceso a sistemas de salud. Automáticamente me checó con el país de donde yo vengo. Como sabemos, hay comunidades muy pobres que tampoco tienen acceso a sistemas de salud, y organizaciones como esta dan mucha esperanza. ¿Qué hacen? Dan mucha ¿Qué esperanza. hacen? ¿Cómo es ese proceso? Principalmente es traer a niños de países en riesgo, principalmente África, pero también estamos trabajando ya para expandernos a países de América Latina, traerlos aquí. No puede recibir el tratamiento en su país de origen por falta de recursos, por falta de servicios, entonces los traemos a Israel, aquí se quedan, nosotros cubrimos el costo total del avión, los niños con sus acompañantes, generalmente son sus mamás, tenemos dormitorios aquí, donde están, aquí comen, aquí viven, aquí duermen, y está muy cerca el hospital Wolfson con el que tenemos un tratado, entonces los niños son operados ahí y se quedan hasta que son dados de alta, luego regresan aquí y hasta que pueden viajar, que están aptos para viajar. Hasta los 18 años, desde los 3 meses hasta los 18 años, aunque hay casos de pacientes que regresan después de los 18 años, porque necesitan, que fueron tratados antes de los 18 años, pero necesitan una segunda operación o algún tipo de follow-up, entonces ahí también tratamos. Niños latinoamericanos, ¿cómo va eso? Te escuchaba que todavía no es el fuerte. Principalmente África, y también estamos tratando a algunos niños de la margen occidental. Ahora, previo al 7 de octubre, la gran mayoría de los niños que eran tratados aquí eran de Gaza, por cuestiones de la guerra, pues se ha dificultado esa situación, pero seguimos tratando a niños de la margen occidental. Y América Latina muy pocos. En el 2024 tratamos un niño de Venezuela, pero en su país, pero con el apoyo de SACH. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para ayudar a más de América Latina? Danos ideas. Pues ayúdenos a tener como que un partnership, le llaman, ¿no? Una sociedad, una asociación. Sí, siempre es bueno, necesitamos a los ministros de salud involucrados para hacer todo el proceso y todo el trámite más fácil. Y también, pues, obviamente, funding. Sí, vivimos de donativos, vivimos de la caridad de la gente y nada, ayudarnos a compartir la palabra de Save a Child's Heart. He escuchado mucho que hay cosas que no se sabe que pasan en Israel, y creo que tú comenzaste un poco esa intervención con nosotros, no se sabe que esto pasa. ¿Cómo decirle a toda esa gente que estas cosas sí están pasando? Vengan, vengan a verlo, simplemente vengan a verlo, no tenemos nada que esconder, y tenemos mucho que dar y tenemos mucho que enseñar. Como Save a Child's Heart, hay N cantidad de organizaciones en Israel que ayudan a no israelíes, que dan al mundo médicas, hay varias instituciones para personas con discapacidad que trabajan también para facilitar, hay de todo, de todo, de todo. ¿Qué extrañas de México? La comida, a mi familia, mucho, y la gente. ¿Y qué es lo que más te gusta aquí de Israel? Pues como judíos me siento como muy contenida, y me gusta mucho que los sistemas públicos, los sistemas de salud escolares son mucho más funcionales que en ciertos países. Y nada, la verdad es que los dos mundos tienen cosas increíbles. Vamos a ver a algunos niños que hay por acá. Vamos. Gracias, Michelle, muy amable. Gracias. El Canal de las Américas. Desde adentro, desde Tel Aviv, desde Israel, y uno se encuentra, lo hemos visto, con argentinos, mexicanos. Ahora tenemos un venezolano en Tel Aviv, en Israel. Gabriel, un gusto tenerte, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Andrea. ¿Cómo así? En Israel, un venezolano. Están en todas partes, ¿no? También, y podría decir que de alguna forma Israel es mi casa desde hace 16 años, pero también desde hace 3.000 años. Porque al fin y al cabo yo soy venezolano, orgulloso también de ser venezolano, haber nacido en Venezuela, criado en Venezuela, pero de alguna forma este también es mi hogar, es el hogar del pueblo judío desde hace 3.000 años, y como muchos venezolanos me fui del país por la situación de Venezuela, pero elegí este lugar porque como judío quería estar también en lo que es el hogar milenario del pueblo judío, vivir acá y ser parte de mi sociedad, de la sociedad israelí, y también poder aportar a lo que es la sociedad israelí y poder también, digamos, ayudar a crecer a lo que es Israel. Te lo pregunto con toda sinceridad. Está bien, sales de Venezuela, llegas a Israel, a un país que está en guerra y que mucha gente te dice, ¿y para qué vas a Israel? Están en guerra, allá bombardean, está la Franja de Gaza.
¿Qué responde uno? Es cierto que Israel tiene sus complejidades, sus desafíos que no son menores, como tú dices, cohetes, guerras, situaciones de seguridad, lamentablemente, más de lo que nos gustaría, pero también es cierto que es un país fantástico. Es un país donde es una sociedad vibrante, una sociedad diversa, donde se siente que la sociedad va hacia adelante siempre intentando construir el futuro, intentando aportar al mundo. Y si bien hay la guerra y todo lo que conocemos, también es un país muy seguro. Aquí prácticamente no hay delincuencia. Es un país donde estoy orgulloso de criar a mis hijas, de poder darles la mejor vida posible, de saber que van a tener un futuro acá en este país, que no van a tener que irse a otro lugar como hicieron los judíos durante prácticamente toda su historia. Y vivir en guerra es una situación compleja. Llevamos 1 año y medio en esta situación difícil, pero sabemos de todas formas que tenemos al Estado de Israel detrás nuestro, protegiéndonos, cuidándonos y esperando que también los que no están con nosotros, que son los 59 secuestrados, que sigan en la Franja de Gaza, puedan regresar, porque todos los consideramos también nuestros hermanos y hermanas. A eso vamos, porque no estamos en cualquier lugar. En la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, 59 que aún están en poder del grupo terrorista Hamas. Muchos nos han dicho de 25 que ya estarían muertos, que solamente pues estarían esperando los cuerpos. ¿Qué significó ese 7 de octubre del 2023 para el pueblo israelí? Primero que nada es el momento más duro de la historia de Israel. El más duro por el volumen de lo que fue la masacre. 1.200 personas asesinadas en un país de 10 millones de personas. Es como 45-11 de septiembre en Estados Unidos. Realmente ver con nuestros ojos la crueldad de las personas que vivían del otro lado de nuestra puerta, del otro lado de nuestra frontera, que entraron acá, masacraron, asesinaron, secuestraron, violaron, hicieron todas las barbaridades que podían hacer, y realmente estar acá en este lugar que nosotros consideramos que es nuestro refugio seguro, después de todo lo que ha pasado al pueblo judío durante toda su historia, ver que no estábamos tan seguros desde el punto de vista de los vecinos que teníamos, la ideología que ellos tienen, fue realmente un shock. Y vivir con la complejidad de ese momento de estar en un país en guerra, en un país donde más de una vez en mitad de la noche hemos tenido que correr al refugio antimisiles, un país donde, digamos, nuestros hijos tienen que pasar por eso, tienen que también a veces estar en la escuela y que les suene la alarma en la escuela y tener que llevarlos a un refugio en mitad del día de escuela. Es algo que ningún país aceptaría, y sin embargo en Israel lo hemos tenido que vivir, y lo que duele también es ver que parte del mundo no ha estado del lado de Israel como debería estar, no ha apoyado a Israel en su lucha contra el terrorismo como Israel hubiese apoyado a otro país que estaría luchando contra un enemigo como el Hamas. Y nosotros tenemos la misión de que el mundo conozca también esta realidad, que conozca lo que ocurre acá en Israel, lo que pasa con nuestra sociedad, y que entienda que la guerra que está librando Israel hoy contra la organización terrorista Hamas o el Hezbollah en el Líbano, todas las organizaciones terroristas alrededor nuestro, no es una guerra solamente por el interés de Israel, la seguridad de Israel, es una guerra realmente entre un país democrático, la civilización occidental, y una ideología islámica radical, que en este caso está representada por el Hamas, que busca acabar con nuestros valores, con la civilización judeocristiana como la conocemos. Porque tú mismo lo dices, no ha habido ese apoyo quizás, y algunos creen que han dejado solo a Israel, pero hay otra visión que viene incluso de las mismas Naciones Unidas y de otros estados que dicen es que hay un genocidio en la Franja de Gaza y lo está haciendo Israel. ¿A eso también qué se le responde, Gabriel? En primer lugar, genocidio seguro que no hay. Nosotros podemos decir incluso que si Israel quisiera acabar con la Franja de Gaza, que obviamente no lo queremos, lo podría haber hecho prácticamente en un instante. Aquí hay una diferencia. Israel puede, pero no quiere, es decir, podría acabar con la Franja de Gaza, pero no quiere, porque no es su objetivo. Nuestro objetivo es vivir en paz con nuestros vecinos, es tener seguridad para nuestros hijos y también para los hijos de ellos, y quien se opone a eso es el Hamas, y el Hamas es el contrario. El Hamas quiere exterminar el Estado de Israel, no lo digo yo, lo dicen ellos día y noche. Ellos hablan de que quieren borrar el Estado de Israel del mapa, que harían 1, 2 o 1 millón de 7 de octubre más hasta borrar Israel del mapa, pero no puede, porque enfrente tiene un Estado de Israel que se va a seguir protegiendo, va a seguir luchando para defender a sus ciudadanos, y el mundo tiene que entender que Israel hace todo lo posible siempre por salvaguardar la seguridad, por supuesto, de sus ciudadanos, pero también de la población civil en la Franja de Gaza. Hace esfuerzos que ningún otro ejército del mundo hace para poder realmente cuidar también las vidas civiles del otro lado de la frontera, pero es el Hamas el que pone en riesgo esas vidas, construyendo túneles debajo de escuelas, debajo de hospitales, utilizando zonas civiles para disparar cohetes hacia zonas civiles en Gaza, para disparar cohetes hacia zonas civiles en Israel. Es lo que se llama la política de los escudos humanos. Y de vuelta, no lo digo yo como un israelí nada más, sino que el propio Hamas lo admite, que ellos utilizan a la población civil de Gaza como escudos humanos. Si queremos un mejor futuro para nosotros y para ellos, lo primero que tiene que pasar es que este régimen terrorista, que lleva 17 años robando todos los recursos de Gaza, convirtiendo todo lo que entra en Gaza en otro medio para el terrorismo, tiene que desaparecer y tiene que dejar de gobernar en Gaza. ¿Qué hace Gabriel, un venezolano judío en Tel Aviv? ¿A qué se dedica?
Parte de nuestro trabajo es esto, acompañar a delegaciones, traer a delegaciones de Israel a que conozcan y vean con sus propios ojos la realidad de lo que es Israel. Nosotros creemos realmente que el pueblo de Israel y los pueblos de América Latina tenemos una historia compartida, milenaria prácticamente. Creemos que tenemos valores compartidos, que eso es lo más importante, y nos es importante conectarnos y entender que estamos juntos en esta batalla por nuestra civilización y por nuestros valores, y eso es lo que intentamos hacer todos los días. ¿Venezolano de dónde? De Caracas. De Caracas. ¿Y qué es lo que más extrañas? ¿Una arepa con La qué? cachapa, a mí me encanta la cachapa. Pues, ¿cuál es la cachapa? La cachapa es de maíz Ajá. y con queso adentro, pero es más dulce que la arepa, digamos. Es un poquito diferente. Pero es muy rica. ¿Qué extrañas de Venezuela? Tantos venezolanos que han salido por el régimen de Maduro, el inicio de Hugo Chávez, que han recorrido a pie América Latina y que uno se encuentra ya no solo en América Latina, sino en estas latitudes. ¿Qué se extraña de la tierra? De tu Extrañas tierra. a la gente, porque los venezolanos son personas de bien, personas cálidas, personas muy acogedoras. Hay que decir que la comunidad judía en Venezuela fue recibida incluso durante el Holocausto. Recibieron 2 barcos de refugiados judíos en Venezuela. Para nosotros es nuestra casa también. Por supuesto que extrañamos los paisajes, la ¿Y tu comida. familia está allá? Parte de mi familia sigue allí en Venezuela también. Y ojalá algún día podamos regresar y también pueda regresar Israel a Venezuela, que hoy en día no tenemos relaciones, pero esperamos que algún día puedan ser también restablecidos. ¿Cuál es ese mensaje a esos gobiernos como el régimen, no llamarlo gobierno, como el régimen de Maduro y otros gobiernos en América Latina que han tomado una posición adversa, incluso rompiendo relaciones con Israel? Al final, ¿qué se les puede decir? Creo que lo principal es transmitir lo que es la realidad de Israel, porque al fin y al cabo es muy difícil entender un conflicto que está a miles de kilómetros de distancia, pero lo que nosotros queremos es que escuchen a Israel, que entiendan cuáles son los desafíos de Israel y, como dije antes, que entiendan que esto no es una guerra entre Israel y los palestinos, sino que esto es una guerra entre Israel y el Hamas y el terrorismo islámico radical, que es una amenaza absolutamente para todos. Más allá de lo que es el gobierno, el régimen o lo que piensen, es una amenaza para la población y para los valores de nuestra civilización. Pues Gabriel, gracias y qué bueno encontrarse otro latinoamericano en Tel Aviv. Claro que sí. Gracias, me encanta. Gracias por todo. Decenas de familias israelíes claman por la libertad de sus seres queridos, secuestrados por el grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre de 2023. En Desde Adentro conocimos en exclusiva los testimonios de padres que exigen su retorno y así el fin del tormento. Nuestro hijo es alguien inocente, que todo lo que trató de hacer es defender a su país y a los ciudadanos. Fue secuestrado. Después sus camaradas fueron asesinados frente a sus ojos y hace más de año y medio que está viviendo con este trauma, aprisionado por una organización terrorista sin ninguna culpa de su parte. Una organización terrorista sin... Nosotros nos dirigimos a nuestro gobierno con un pedido, una súplica. Por favor, devuélvanos a nuestros seres queridos. Devuélvanos a mi hijo, nadie nos escucha. Oímos a un ministro de gobierno que dijo que volver a los secuestrados no es lo más importante que hacer ahora. Salvar una vida es lo primero y lo más urgente para hacer. Y yo digo, Hay que firmar un acuerdo que devuelva a todos los secuestrados de una sola vez. para hacer